Así es, vamos a hablar de la parte fiscal. Sí, interesante, porque si algo se destaca, y recién lo decía Gonzalo Augusto, ¿no?, de estas medidas que lanzó Caputo y del programa que supuestamente va a terminar de diseñarse o de anunciarse en los próximos días, es que el ancla que tiene es la fiscal. Exacto. ¿No? A partir de allí, tratar de generar toda la confianza para ir ordenando de a poco el resto. Bueno, está Nadine Argañarás, un experto en esta materia de cuestiones fiscales, economista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, ya en comunicación con nosotros. Nadine, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, muchas gracias. Gracias por estar allí. Bueno, a priori y conociendo estas 10 primeras medidas, más algunas que se fueron conociendo con el correr de las horas posteriores, ¿cómo estás viendo este primer tramo de anuncios del gobierno de Javier Milei? Bueno, en primer lugar, se avanzó con la decisión de eliminar el déficit fiscal. Este año es bueno recordar, ¿no es cierto?, que de cada 100 pesos que se han gastado, 20 pesos no han tenido financiamiento genuino, con lo cual esos 20 pesos requieren, básicamente en este caso, una emisión de dinero con todas las consecuencias negativas que eso tiene. El gobierno, en primer lugar, había manifestado la intención y decisión de avanzar eliminando el déficit, todo con recorte de gasto, ¿no es cierto? Y eso, bueno, no ha sido así, dado que, según estas medidas anunciadas, un 60% del déficit que se pretende eliminar sería con reducción de gasto y el otro 40% lo aportaría la suba de impuestos. ¿Sí? Ustedes saben que el gobierno pretende que suba el impuesto país, el tema de las retenciones a las exportaciones y dar marcha atrás con la modificación del impuesto a las ganancias a las personas humanas que se había sancionado hace un tiempo para el año que viene. O sea, esa sería mi primera impresión. Se avanza en el ajuste es significativo, el que se pretende hacer, 60-40 sería la distribución, y bueno, y ahora habrá que ver todas estas cuestiones que requieren una aprobación del Congreso, como por ejemplo la reversión de ganancias, como el tema del blanqueo que se ha dicho también, moratoria, y otras cuestiones de ese tipo. Nadine, ¿hacia qué economía vamos? ¿Qué economía vamos a tener los próximos meses? El propio presidente habló de una estanflación, pero ¿una estanflación en qué magnitudes, no? Bueno, vamos a una economía con una inflación que tiene garantizado a mi criterio un piso del 220% anual en el 24, o sea que estamos, diría en el mejor de los casos, con una inflación algo mayor a la de este año 23. Obviamente que esto puede ser una inflación todavía más alta que el 220 que digo. Y por otro lado, vamos a una recesión, porque si bien el año que viene no va a haber sequía y vamos a tener mayor nivel de actividad, dado, ¿no es cierto?, el aporte del sector agrícola, bueno, si estos 5 puntos del producto, que es el ajuste, se termina concretando, bueno, vamos a tener una economía con una caída que puede ser del 2, del 3% en la actividad. Entonces vamos a una recesión con suba de inflación, y obviamente que eso no solamente va a tener consecuencias sobre el poder adquisitivo de los salarios, ojalá que no lo tenga sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones de la mayoría de las personas con jubilación mínima, sino que también va a tener impacto en el empleo de ciertos sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda aquella obra pública nacional que que se está por iniciar o que se iba a iniciar, seguramente no será así. Otras obras que estarán finalizando, o sea, va a haber un impacto en el empleo, que es lo que no venía sucediendo en estos últimos tiempos. Bueno, ahora vamos a tener seguramente algunos sectores más impactados que otros, pero con caída de empleo. Nadine, se sabe, y además por las medidas tomadas y lo que estamos viendo, tanto combustibles, góndolas que ya empezaron desde hace varios días a subir muy fuerte precios de productos esenciales, se viene tarifa que está en el horizonte, vamos a tener un arranque de año de muy alta inflación.
¿Crees que eso puede empezar a descender cuándo? Si la cosa sale bien, ¿no? Porque naturalmente siempre sobre el supuesto de que esto esté bajo control. Bien, sí, sí. Vamos a tener garantizado una inflación del 20% mensual en los próximos 2, 3 meses, seguro. Eh, Recordemos que este ajuste fiscal lo que pretende, ¿no es cierto?, es eliminar la principal fuente de emisión de pesos, que es, ¿no es cierto?, el déficit, ¿sí? Ujú. Está la otra cuestión de las LELIQs, que habrá que ver cómo se va manejando, pero no era una cuestión significativa, digamos, es muy importante, pero no es una cuestión de urgencia, en la medida que este esquema genere confianza y que las personas empiecen a tener un poco más de ganas de tener pesos, ¿no? Que no pase lo de ahora. Pero el arranque va a ser con una alta inflación. Si el paquete de medidas empieza a traducirse en los primeros meses del año concretamente en la reducción del déficit fiscal, bueno, es posible, ¿no es cierto?, que en el segundo semestre del año podamos empezar a ver un descenso de la tasa de inflación mensual. Por supuesto, como dije antes, la inflación del 220% en el año está lamentablemente garantizada, ¿no? Ujú. Pero esto es difícil explicarlo, no para ustedes, pero para muchos de los televidentes, ¿no es cierto? Porque esto significa estar peor para después estar mejor. Ujú. O sea, pasar por una mayor inflación para después no tener inflación. Entonces es difícil y además en Argentina la credibilidad y la confianza se ha perdido porque cuántas veces se ha dicho lo mismo, ¿no? Que es la última vez o que esta Claro. vez sí va en serio Ujú. y después no se terminan concretando las cuestiones. El ajuste es muy grande, estamos hablando de 5 puntos del producto, y bueno, vamos a empezar a ver en los próximos días, ya se está viendo, ¿no es cierto? Porque cuando uno va al supermercado, va a cargar combustible, va a la carnicería, ya se está dando cuenta, ¿no es cierto?, del impacto de este sinceramiento de precios, y vamos a empezar a ver el impacto del ajuste fiscal, cuando, por ejemplo, a las provincias les empieza a llegar menos plata, cuando en una región donde la obra pública tenía previsto un horizonte no lo tenga, ahí se empezará a ver el impacto, ¿no es cierto?, en la actividad económica de manera más concreta. Nadine, por ahí entonces el límite que puede encontrar el programa económico puede ser la paciencia social, puede ser un elemento importante para ver hasta dónde se llega. Para mí sí, para mí la contención que haga el gobierno, ¿no es cierto?, de los más damnificados con este ajuste y con esta suba de precios es vital. Eh, Creo que el gobierno debe encontrar la manera de coordinar las acciones del sector privado, concretamente del sector empresario, del sector de trabajadores, ¿no es cierto?, para que de alguna manera este ajuste sea lo más justo posible, ¿sí? Que no aparezcan, digamos, vivos que aprovechen el ajuste para ganar más plata, digamos, sino que realmente todo el foco esté puesto en los que más lo necesitan. Entonces, si eso se hace y se sostiene, eh, creo que existe la posibilidad, ¿no es cierto?, que esto pueda ser transitado. Ahora, si de alguna manera se deja todo librado al funcionamiento del mercado, las expectativas y demás, creo que se pueden correr algunos riesgos en materia social, ¿no es cierto? Porque imagínense que la inflación va a estar corriendo al 20% mensual. O sea, eso implica que de acá a 3 meses va a tener precios que van a ser un 70% promedio más altos que ahora, pero bueno, ya el combustible subió un 70% a hoy. La carne ha subido entre 80 y 100% en algunas carnicerías. Entonces, es muy grande el salto de precios y el salario no lo va a seguir, no lo Claro. va a seguir. O sea, el poder adquisitivo va a seguir perdiendo y ya viene perdiendo. O sea, ya estamos con un poder adquisitivo, los trabajadores, un 20% más bajo que en el año 17. Y ahora hay que más pérdida de poder adquisitivo. Por eso digo, creo que es clave la acción del gobierno en cuanto a contener y de alguna manera a ser un muy buen árbitro de la puja distributiva que va a existir, ¿no es cierto?, entre el sector empresario
y el sector de los trabajadores. Nadine, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto. Fue un gusto hablar con ustedes, que tengan buena noche. Muy amable, hasta la próxima. Nadine Argañaras, de Yaraf, bueno. Muy interesante. Sí, Uno de los claro. referentes, uno de los economistas de mayor referencia en temas fiscales, ¿no? De la República Argentina, bueno, mencionando allí algunos de los trazos de este programa, conjunto de medidas. Conjunto de medidas. Conjunto de medidas, dejémoslo ahí, que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. Pensaba en la velocidad de la inflación, lo que decía Nadine Argañaras, los salarios van a perder, parece Sí, claramente. inevitablemente, por lo menos la mayoría, ni que hablar de los sectores informales, ¿no? Es que el programa contempla que los salarios pierdan, Claro. ¿no? Es una parte indispensable del programa que es enfriar la economía, que la gente pierda poder adquisitivo, por lo tanto no pueda convalidar con su sueldo los aumentos de precios y por lo tanto la inflación vaya decayendo, pero sobre la base de una recesión y de una caída de la actividad, ¿qué es? Que la gente tenga menos para comprar, ¿no? Bueno, algo de eso adelantó la canciller Mondino, ¿no? Así es.